Roberto Levi es profesor de la carrera y director del Liceo de Cariari, que es uno de los instituciones de secundaria más grandes del país, si no me equivoco, ¿verdad, Roberto? Algo así, algo así. Bueno, entonces, sin mayor demora, muchísimas gracias por estar por acá y iniciamos entonces el taller. Al final, les estaría pasando un enlace para que realicen una pequeña evaluación. Muchísimas gracias y bienvenido, Roberto. Bueno, Flor, muchas gracias por su presencia, por su participación. A ustedes, personas que nos están acompañando de diferentes partes del país, un gusto conocerlos. Como le dijo Flor, mi nombre es Roberto, pues desde hace un tiempo para acá me desempeño como docente para la Escuela de Administración Educativa de la UNED. También me he desempeñado como docente en la Escuela de Administración Educativa de la UCR y bueno, ya desde hace algunos años, pues como director de centros educativos, siendo actualmente pues esta institución Liceo Cariari, donde actualmente me desempeño. Hoy vamos a hablar un tema que pues claramente pues lidia con nuestro trabajo, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos para todas aquellas personas que estamos inmersos en lo que es educación, especialmente en lo que es el Ministerio de Educación Pública, como lo es el debido proceso y los protocolos de actuación. Eh, y este taller tiene un apellido. El apellido es Claves para su abordaje desde la organización escolar, porque si bien es cierto el tema de los protocolos y los debidos procesos, pues para aquellas personas que trabajamos para el ministerio, para aquellas personas que trabajamos en el sector educativo, que estamos inmersos en esto, sabemos que es una temática constante, diaria, todos los años estamos recibiendo diferentes capacitaciones en cuanto a esta temática. Sin embargo, propiamente un taller o un abordaje de lo que es la administración educativa, desde lo que es la dirección escolar, la gestión escolar o en este caso la organización escolar, es poco. Y eso en ocasiones para las personas que ejercemos puestos como directores, supervisores, administradores de la educación, auxiliares administrativos, asistentes de dirección, subdirectores, orientadores, en ocasiones, pues sí nos resiente un poquito, porque sabemos que ven que mal, pues obviamente el actor más importante de un centro educativo es el docente y es el que tiene mayor responsabilidad en todos esos procesos. Sin embargo, detrás de cada docente, pues tiene que haber siempre un administrador educativo encargado de brindarle el apoyo, los recursos y el asesoramiento necesario para que estos procesos se desarrollen de la mejor manera. Entonces, hago hincapié que aunque haya muchas personas que están acá acompañándonos, a lo cual yo les agradezco mucho, este taller, digámoslo así, va desde la óptica de un director, desde la óptica de una directora. Es decir, nos vamos ahora en adelante a poner estos anteojos, asumiéndonos todos que estamos en el papel de un líder o lideresa educativa, que estamos dirigiendo un centro educativo pequeñito, grande, de escuela, de colegio o nocturno, el que sea, la modalidad y que tenemos que abordar un caso de debido proceso y protocolos de actuación. Bueno, sin más dilación, iniciemos con una situación, bueno, que se sabe que a nivel nacional e internacional está afectando y está pasando, eh, que es el tema de la violencia escolar. Sabemos que desde hace muchos años la violencia escolar, pues, es un suceso ya de carácter nacional y como les digo, mundial. Todos los días, pues, saltan las noticias de diferentes sucesos de violencia que ocurren en el país, en diferentes zonas. Hace muchos años, pues, se mal decía que la violencia estaba excluida a ciertas provincias, ciertas comunidades, pero lo cierto es que ya está ocurriendo en cualquier parte del país y inclusive puede ocurrir tanto dentro del centro educativo como en su entorno, como sus alrededores. Y claramente eso nos obliga a actuar y actuar de la mejor manera, porque no solamente se vela porque se cumplan los debidos procesos y los protocolos de actuación, sino estamos en un panorama más complicado porque también se llega a señalar e inclusive culpabilizar a aquellas personas que no cumplieron con su debido proceso o con su protocolo de actuación, eh, según el caso o la situación que se haya dado. Aquí tenemos unas tres noticias. Estas dos son acá de Costa Rica, son noticias recientes. Esta última, Chiclayo, es una comunidad ubicada en el Perú. Este suceso fue informado por Infobae hace unos
hace unas semanas de un caso de un abuso físico que se dio dentro de un centro educativo. Lo peculiar de esta noticia es que lamentablemente las autoridades a la hora de hacer su investigación o sus pesquisas descubrieron una negligencia, una falta al deber de actuación por parte de los funcionarios de esta escuela y lo cual derivó en una suspensión de la directora y de los dos docentes. Entonces, vean que este tema de los protocolos del debido proceso no solamente es algo que puede afectar o que afecta a Costa Rica, que a veces pensamos que solamente en nuestro país está ocurriendo estas situaciones, sino también a nivel internacional, con todas las consecuencias laborales que pueda tener una no ejecución o no aplicación. Pero bueno, lo más importante cuando ocurre un suceso de violencia escolar es pensar, bueno, cómo actuar, cómo resolver, cómo corregir y sobre todo, cómo prevenir. Y son situaciones que a ustedes como o a un director o una directora de centro educativo constantemente pululan en nuestra mente, constantemente se convierten en sucesos, en fenómenos que nos dan mucho que pensar. En ocasiones inclusive son cosas que nos dejan tal vez con poco sueño, que nos desvelan un poquito, más cuando tenemos situaciones fuertes o graves. Hablamos de situaciones de carácter masivo o institucional, como un tiroteo, como un caso de suicidio. O sea, son situaciones que lamentablemente son latentes en cualquier centro educativo y que si no se logran manejar de la manera más adecuada, pues pueden ser una constante en nuestro pensamiento, en nuestra reflexión y en nuestras preocupaciones. Entonces, aquí en este taller vamos a hablar un poquito y tratar de remediar esas preocupaciones, porque aquí lo importante, y como dice el dicho, no es preocuparse, es ocuparse. O sea, obviamente la violencia escolar tiene un remedio, tiene una cura, tiene una manera en que se puede actuar, resolver, corregir y prevenir. Y para hacerlo hay que tener siempre en cuenta una fórmula fundamental, que es la relación que tiene la convivencia escolar con la violencia escolar. Y es una fórmula y es una lógica que es inseparable. O sea, la violencia y la convivencia van de la mano. En ocasiones asumimos que la violencia escolar, estos sucesos que acabamos de ver, son situaciones aisladas, son situaciones que pues pasan entre estudiantes que tal vez tienen algún tipo de querella, algún tipo de malestar, algún tipo de situación y que se dio. Eso tal vez es una manera muy reducida de verlo. Lo cierto, la realidad y las investigaciones lo que han demostrado es que los niveles de violencia en un centro educativo van de la mano a los niveles de convivencia. Por ende, siempre tenemos que actuar en dos fórmulas, que son muy sencillas. A mayor violencia escolar, menor convivencia. Y a mayor convivencia, menor violencia. Entonces, en tanto logremos establecer como clave esta fórmula, es la principal respuesta que ustedes como directores, directoras van a tener para afrontar los cuadros de violencia escolar. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Es decir, es muy fácil hablar de todo este tipo de temas, de la convivencia, y hay que trabajar en convivencia. Bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, este taller vamos a dar esas respuestas. Para eso vamos a hablar de 6 claves específicas, las cuales tienen la intención de, pues, dirigir nuestro caminar al momento de trabajar en lo que es la convivencia y en la prevención de la violencia en los debidos procesos y en los protocolos. Estas claves se pueden, pues, denominar de la siguiente manera. La primera clave está en reconocer el fenómeno. La segunda clave va a ser en determinar el tipo de procedimiento. La tercera clave lo vamos a enfocar en organizar la ejecución de ese procedimiento. La cuarta clave la vamos a establecer como controlar el cumplimiento del procedimiento. La quinta en restaurar del marco de convivencia individual y en la sexta fortalecer el marco de convivencia institucional. Así que hoy en este taller vamos a ver esas claves que considero a nivel multipersonal, pues que pueden ayudarnos un poquito a mejorar esta convivencia y a minimizar esta violencia y atender de la mejor manera lo que son los protocolos y lo que es el debido proceso. Vamos con la clave número 1. Vamos a reconocer el fenómeno. Eh, lo más importante es que cuando hablemos de violencia escolar, que son todas las situaciones que van a meritar la apertura de un debido proceso o la apertura de un protocolo,
pues hay que tener claro que es violencia escolar, pero antes hay que tener más claro lo que es la convivencia. Entonces, lo más importante es reconocer que la necesidad, el fin de la convivencia escolar, el por qué existe la convivencia escolar. La convivencia escolar desde la teoría se establece como este marco de valores compartidos en un centro educativo y que permiten el alcance común de objetivos a nivel institucional. Entonces, una convivencia sana, adecuada, va a estar fundamentada en un marco común de valores, donde todos los miembros de la comunidad educativa, llámese estudiantes, profesores, administrativos, secretarias, conserjes, guardas, todos vamos a compartir los mismos valores. Y compartirlo no solamente es asumir que existe un valor común, sino es predicarlos. Ahí está la clave y ahí es donde se sustenta la convivencia escolar. De manera opuesta a la convivencia escolar tenemos lo que es la violencia. Y teóricamente se puede decir que la violencia escolar es un conflicto que no ha sido abordado a tiempo, ni de manera preventiva, ni de manera formativa. Y siempre que exista un conflicto que no se aborda de manera preventiva ni formativa, vamos a tener un escenario de violencia escolar, el cual va a tener una repercusión, ¿verdad? Fuerte a nivel social, a nivel primero, obviamente, personal. O sea, la violencia escolar repercute directamente en la persona que lo vive, tanto en la víctima como en el victimario. La violencia escolar repercute en estas personas. También a nivel institucional, la violencia va a repercutir. Obviamente, un suceso como un tiroteo puede dañar la adecuada convivencia, el adecuado clima organizacional que pueda existir en este lugar, en ese centro educativo. Y también tiene una repercusión a nivel país y a nivel social, porque lo cierto es que la violencia escolar siempre ha existido, o sea, no es que la violencia sea algo nuevo, ni mucho menos. El bullying es un fenómeno pues que pues tiene años, décadas de que se viene analizando y anunciando. No es algo que ha pasado en los últimos años, ni mucho menos. El ser humano, pues sabemos, desde la filosofía, la sociología, se ha establecido muchas veces a nivel político, pues tenemos un componente violento, pues, ¿verdad? Inherente a nuestra naturaleza humana. Algunos que han estudiado tal vez filosofía, como con pensadores como Thomas Hobbes y entre otros, saben y han dicho que el ser humano es un lobo para el hombre, es decir, ocupamos de la política, de la sociedad, de las instituciones para contener esa violencia que es inherente a nosotros. Pero lo cierto, pese a todo eso, es que aunque la violencia es algo natural del ser humano, lamentablemente la mediatez, la publicidad, los medios de comunicación es algo muy nuevo, es algo que existe recientemente, es algo que en los últimos 40, 60 años los medios de comunicación están en nuestras vidas y más lo que son los medios digitales, lo que es el Internet, lo que son las redes sociales, eso tienen tal vez unos 30 años de estar impactando en nuestras vidas. Por ende, la violencia, aunque es algo muy normal y muy tradicional, es algo inherente a nosotros, gracias a estos medios de comunicación, se ha vuelto algo común, es algo frecuente y mediático y eso hace que sea algo social. Es decir, el suceso de violencia que tal vez hace unos 30 años pudo darse de manera aislada en el centro educativo, es algo que, dependiendo de la situación, puede convertirse en algo mediático, algo social y algo público, lo cual puede tener pues serias secuelas en la organización del centro educativo y obviamente en los funcionarios que tuvieron que ver en este suceso y en las personas que tuvieron que ver en este suceso de violencia. Ahora bien, lo importante acá es establecer qué es violencia escolar y qué no es violencia escolar. Porque en ocasiones es muy fácil tachar cualquier situación de violencia, cuando mm, en ocasiones es normal que existan ciertas divergencias, ciertas situaciones que no necesariamente vamos a tacharlas como violentas. Bueno, una situación que no es violenta, que no es violencia escolar como tal, es tener diferencias de opinión. Y en una comunidad educativa con estudiantes, pues es normal que existan diferentes criterios, diferentes opiniones. El hecho de que una persona piense diferente a otra, eso no es violento en sí mismo. Ahora bien, lo que sí se genera como una violencia es cuando se da o se genera un daño por esas diferencias. Ahí tenemos que hacer un reconocimiento claro. Cuando entre los estudiantes se empiezan a dañar, a violentar por una diferencia de opinión, pues ahí ya estamos hablando de violencia. También lo que son en su dinámica común de adolescentes, de niños, los juegos, las bromas,
es algo normal, es algo que tenemos que normalizar. Todos en algún momento hemos caído en eso, ¿verdad? En nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que hemos hecho bromas de alguien, que alguien ha hecho bromas de nosotros. Siempre que sea algo consensuado, pues eso no necesariamente es algo violento. Más sin embargo, cuando esos juegos o esas bromas se hacen de manera no consensuadas y generan un dolor o un sufrimiento en la otra persona, ahí sí estamos hablando lamentablemente de violencia escolar. Y como les comenté en la plantilla anterior, violencia escolar en sí mismo no es un conflicto. Los conflictos son necesarios, los conflictos forman parte de cualquier grupo social, desde las familias, las comunidades, es normal y necesario que existan conflictos, porque es parte de esas diferencias de opinión, es parte de ese necesario coexistir. No todos somos iguales, no todos vamos a pensar iguales y por ende, a la hora de que esas diferencias contrastan, pues van a existir conflictos. Y, pero cuando un conflicto no se resuelve a tiempo, no se ejecuta de una adecuada manera, no se administra oportunamente, ese conflicto pasa a ser un cuadro de violencia. Y es ahí donde vamos a tener pues, que intervenir de manera seria. Entonces, para que ustedes tengan una idea más clara, un conflicto no resuelto siempre lo vamos a tachar de una situación de violencia. Y en ocasiones estos conflictos, pues tenemos nosotros la oportunidad de intervenir inicialmente. En muchas ocasiones, cuando ustedes han visto estas noticias, cuando ustedes han visto estos informativos, estos noticiarios de estas situaciones de violencia escolar, cuando los chicos lamentablemente ya recurren a darse trompadas, lamentablemente ya recurren a agarrarse, a golpearse, como tiene, ya es una situación de violencia. Pero si hacemos una radiografía a ese cuadro de violencia, vamos a ver que ese cuadro de violencia fue un conflicto que en su momento se dio y que no se resolvió inicialmente. Es ahí cuando las autoridades empiezan a resolver y a indagar y lamentablemente a responsabilizar, porque si tenemos una situación de violencia donde un par de chiquillos se agarraron a puñetazos, a la hora de hacer sus investigaciones resulta que uno de esos niños que se dio a puñetazos semanas anteriores tal vez había recurrido a su docente guía o a su orientador o tal vez al subdirector o al mismo director y le ha dicho que, que estaba teniendo problemas con este niño, con esta niña, que lo estaban irrespetando, tal vez las personas que lo escuchó no le hizo caso, no le dio importancia a lo que pasó y por no haberse escuchado, no haberse atendido ese primer aviso que nos da el estudiante de un conflicto que tal vez se hubiera solucionado llamando a las partes, concertando, escuchando, dialogando, como no se hizo eso a tiempo, el conflicto lamentablemente derivó en una situación violenta de golpes, de trompadas, que tal vez fue grabada por algún estudiante, terminó en redes sociales, ese video en redes sociales terminó en un video que se hizo público, que terminó en noticiarios y ya todos en el centro educativo se ven metidos o inmersos en un gran problema. Entonces, para que ustedes sepan la importancia que tienen resolver los conflictos a tiempo y la importancia que ustedes como directores o directoras tienen que hacerle ver a su personal de que cuando es una situación inicial de un conflicto es importantísimo que se aborde en el momento. Un diálogo, un consejo, una mediación pueden ser estrategias muy específicas que pueden resolver y prevenir un suceso de violencia que tal vez sea algo inimaginable. Pero aquí la clave y mi sugerencia es a la hora de que ustedes distingan entre lo que es un cuadro de violencia y lo que no es un cuadro de violencia es reconocer el comportamiento interpersonal del estudiantado. Yo trabajo en un colegio que está ubicado en Guapiles, en la zona de Pocosí de Limón. Algunos de ustedes trabajan en zonas, me imagino, más en otras partes del país. Algunos de ustedes trabajan en San José. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar en San José, en Cartago. Tal vez algunos de ustedes trabajan en Punta Arenas, en Guanacaste. Y lo cual está bien, pero ustedes tienen que comprender que cada zona tiene sus características y cada población también. Por tanto, las situaciones de violencia o de conflicto que se puedan dar en un lugar muchas veces son totalmente diferentes, opuestas y ajenas a las que se pueden dar en otro lugar. Entonces, lo más importante es que ustedes a la hora de que cataloguen qué es violencia escolar y qué no es violencia escolar en su centro educativo, es que ustedes traten de hacer un pequeño estudio sociológico de la comunidad educativa que están atendiendo y el entorno social en donde está esa comunidad educativa. Porque solamente así ustedes van a poder
distinguir de manera correcta cuando algo realmente es violencia y cuando algo no es violencia. Ahora bien, cuando hablamos de protocolo de actuación y el debido proceso, pues vamos a esta clave número dos, que es determinar el procedimiento. Porque vamos a partir del hecho de que ya los chiquillos se agarraron de trompadas, ¿verdad? Ya los chicos se dieron con todo. Hay sangre, hay un montón de cosas. Y muchas veces pasa, y a nosotros nos ha generado la duda, es, bueno, ¿qué hago? ¿Aplico el protocolo de actuación o aplico el debido proceso? O sea, ¿cómo podemos definir la diferencia entre ambos procedimientos? Que ambos son legales, son inexcusables, son impostergables, es decir, tienen que ejecutarse. Yo en lo personal no soy un abogado, o sea, aunque tengo pues estudios en derecho y pues me gusta mucho esta materia, no puedo decirles desde la legalidad cómo podríamos definir legalmente la diferencia entre uno y otro. Más que son procedimientos, ¿verdad?, que se establece. Recordemos que el debido proceso nace a partir del reglamento de evaluación de los aprendizajes y el protocolo de actuación nace a partir del marco de la ley Convivir. Ahí nacen los dos, pero no existe un asidero legal como tal que nos permite distinguir abiertamente qué es uno y qué es otro y cuándo se puede aplicar uno y el otro. Sin embargo, yo les doy un tip, ¿verdad? Primero que nada, hay que determinar lo que va a ser un debido proceso. Un debido proceso usualmente conlleva la ejecución de una acción correctiva a una situación específica. Entonces, usualmente el debido proceso, como les digo, esto no es una regla, o sea, esto no es algo que está escrito en piedra, es mi humilde interpretación como un director de centro educativo, pero los debidos procesos en la generalidad se van a aplicar cuando se lleve a realizar, a ejecutar una acción correctiva a una situación específica que se dio en un momento determinado. Esa acción correctiva va a estar establecida dentro del mismo reglamento de evaluación de los aprendizajes y va a tener o va a derivarse en dos tipos de acciones, la de carácter formativo y la de carácter pues, punitivo. La de carácter punitivo es que va a haber un rebajo de puntos específicos en la nota de conducta del estudiante. Es decir, cuando tenemos un suceso de una falta leve, muy leve, grave, muy grave o gravísima, pues a nivel punitivo, pues le castigue el mal que hizo con otro mal, que es rebajarle los puntos, no siempre. El reglamento de evaluación de los aprendizajes también nos permite o da la posibilidad de que se actúe de una manera formativa, donde el estudiante pues reflexione, concientice lo que hizo y él haga algún tipo de acción que permita remediar la situación que él hizo. Entonces, repito, debido proceso es la aplicación de una acción correctiva ante una situación específica. Y el protocolo de actuación usualmente lo vamos a atender o lo vamos a aplicar cuando hablamos de una situación permanente, cuando es algo que se ha venido dando en un tiempo específico. Ese tiempo específico no hablamos necesariamente de un día, podemos hablar de algo que se viene dando desde hace algunas semanas. Y puntualmente o específicamente hablamos de un suceso que tiene un riesgo, ¿verdad? Hacia la parte física, psicológica y o sexual del estudiante. Entonces, el protocolo de actuación, insisto, no es algo que está escrito en piedra porque igual pueden haber un suceso específico que pueda meritar la apertura de un protocolo de actuación, pero especialmente cuando ese riesgo específico pone digámoslo así, en jaque la integridad física, psicológica y sexual, es cuando de manera casi que inmediata tenemos que pensar en abrir un protocolo de actuación. Entonces, como esto es un taller, me voy a permitir cortar un poquito el guión y abrir un espacio para que si alguna persona tiene alguna consulta, abrir micrófono, un par de consultitas muy específicas. Les doy la oportunidad para que me hagan una consulta, si algo no ha quedado claro hasta el momento, sino para continuar. A ver, les invitamos a ya sea escribir su consulta, su comentario en el chat o abrir el micrófono. Creo que no sé si alguien desea participar.
Bueno, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, perdón. buenas. Levante la manita para ver dónde están, porfa. Mi lady. Correcto, mi nombre es Milady. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Hola, Yo quería Milady. consultar, ¿el debido proceso puede ir de la mano con el protocolo de actuación? Es decir, ¿se pueden aplicar ambos al mismo tiempo? Pues sí, No se sé si me podrían, explico. ajá, sí, sí, claro, se pueden aplicar ambos, dependiendo de lo que se desee. Vamos a ver, usted puede aplicar el protocolo, el debido proceso, si lo que usted desea también es que se genere una acción correctiva, que puede implicar Ujú. una sanción formativa o una sanción punitiva, que es el rebajo de puntos. O únicamente puede aplicar el protocolo de actuación, que es cuando ya está en riesgo toda esa situación, ¿verdad? Física, psicológica, sexual. Ambos se pueden llevar de la mano. Lo que pasa es que usted va a ver más adelante que sí se puede hacer, pero va a ser un poquito complicado porque el protocolo de actuación te va a solicitar atender ciertos pasos y el debido proceso te va a solicitar atender otros pasos. Y realizar eso de manera simultánea, aunque la legalidad lo permita, sí, humanamente de la administración, sí puede ser algo bastante complejo, pero perfectamente se puede hacer. Ok, entiendo. Muchas gracias. Listo. Jaylin Cascante escribe, hola, ¿en cuál de estos casos se da la suspensión del estudiante como debido proceso? Bueno, vamos a ver, la suspensión del estudiante es algo que está tipificado en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, si mal no recuerdo, el 152. Ahorita les voy a dar bien exactamente el número de artículo. Este artículo únicamente se aplica cuando se determina que la presencia del estudiante pone en riesgo la estabilidad, la sana convivencia y la integridad, por así decirlo, del resto de estudiantes en el centro educativo. Y uno lo puede aplicar hasta por 10 días. Y lo que hacemos es que durante esos 10 días aplicamos una suspensión inmediata, pero la suspensión no es en sí misma un castigo. La suspensión es una medida precautoria con el fin de atender el debido proceso mientras esta persona está en su casita para salvaguardar su integridad y la integridad del resto de la comunidad. Sin embargo, el mismo reglamento y la normativa lo ha dicho que este artículo, que es algo que únicamente el director puede aplicar, no se puede utilizar de manera antojadiza. Es decir, simplemente porque un chiquillo, por ejemplo, empujó a otro y tal vez vamos a aplicarlo en debido proceso, lo vamos a mandar a la casita. No. O sea, es cuando son situaciones que realmente pongan en riesgo la estabilidad del centro educativo. ¿Qué situaciones, desde mi experiencia, diría yo que se podrían aplicar con este artículo? Por ejemplo, un estudiante que eh, venda droga, que trafique con droga en un centro educativo, un estudiante que porte armas y que haya amenazado o que haya lamentablemente violentado a otro estudiante con un arma, un estudiante que porte explosivos. O sea, son situaciones, un estudiante que pues haya agredido de una manera altamente violenta a otro estudiante o a un miembro de la comunidad educativa, es decir, que prácticamente lo dejó inconsciente. O sea, ese tipo de situaciones que alteran realmente la sana convivencia, la adecuada estabilidad del centro educativo, ameritan esta suspensión, pero ya con solo suspenderlo no, o sea, simplemente se suspende para que el muchacho esté en la casita, se relaje un poco, medite y mientras este muchacho está en la casita, se le tiene que aplicar todo el debido proceso. Y muy importante, mientras el muchacho esté en la casa, se le tienen que reponer todos los trabajos, toda la materia, se le tiene que reponer las tareitas, inclusive si hubiera exámenes y en ese tiempo se le tienen que reponer. Es decir, la exclusión en este caso por este artículo no implica que el muchacho no vaya, se le vaya a postergar, se le vaya a anular su derecho a la educación. Muy bien. Entonces, bueno, como es un taller, vamos ahorita más adelante a abrir otro espacio de preguntas. Entonces, vamos a continuar con el taller y ya casi volvemos a abrir otro espacio de preguntas. Muy bien. En este tema de determinar el tipo de procedimiento, vamos a hablar un poquito en detalle de lo que es el protocolo de actuación y el debido proceso para que quede un poquito más claro. Ahora bien, cuando hablamos de un protocolo de actuación, bueno, ¿qué es? La literatura internacional nos dice que usualmente el protocolo se puede establecer como un documento que establece de manera clara, organizada, los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación de violencia escolar. En Costa Rica, los protocolos de actuación se generaron a partir del 2012
a través de la generación de este programa Convivir. Y es interesante, el programa Convivir fue algo inaudito en el panorama, digamos, internacional, muy pocos lo saben, pero cuando se generó este programa Convivir en el ministerio, en esta administración, se hizo como para dar una respuesta contundente a los cuadros de violencia escolar, pero se hizo para actuar desde la prevención. Por eso, los protocolos de actuación tienen un carácter, una connotación preventiva. Están creados para, digámoslo así, abordar de la mejor manera un suceso de violencia y prevenir que sus repercusiones sean más graves de la cuenta. Es decir, claro, el protocolo se atiende, se activa cuando hay un tipo de alerta, pero tiene la intención de prevenir que un suceso mayor se dé. Por ejemplo, está el protocolo de lesiones autoinfligidas o de suicidio. Ese protocolo no es que se aplica cuando el estudiante ya lamentablemente cometió el hecho, es decir, incurrió en contra de su propia vida y lamentablemente se suicidó. No, el protocolo está hecho para que cuando exista una situación, una alerta, un aviso del estudiante donde él nos dice, mira, es que me siento deprimido, he pensado en atentar con mi vida, me corté, me hice me hice una laceración en mis muñecas, en el cuello, y entonces ustedes aplican ese protocolo con el fin de que este muchacho logre concretar ese hecho. Entonces el protocolo tiene esta connotación, está creado para prevenir. Y cuando los protocolos se hicieron dentro del marco dentro del marco de Convivir, que fue este programa creado para coayudar a evitar situaciones de violencia, se hizo a partir de 4 situaciones específicas. Es decir, en Costa Rica la violencia escolar tiene muchas manifestaciones, pero en su raíz tiene específicamente 4 raíces que son las fundamentales, que es la violencia física, psicológica, sexual, la aportación y uso de armas, el uso y tráfico de drogas y el bullying. Estas son las 4 situaciones que desde la teoría, desde la investigación, se han establecido y predicado como las 4 principales situaciones de violencia escolar. Ya después de estas 4, se han venido generando otra gran cantidad de protocolos que son una derivación de estos mismos, pero lo más importante es tener en cuenta que la violencia escolar en general va a tener una presencia o va a tener una representación en algunas de estas 4, en algunos de estos 4 fenómenos. Ahora bien, como ya les decía, hablamos inicialmente de estos 4 fenómenos de violencia, que son los básicos, violencia física, sexual, psicológica, bullying, drogas y armas, pero con el tiempo, como las situaciones de violencia son tan diversas, tienen tantas alteraciones, mutaciones, se pueden manifestar de maneras tan diferentes en los centros educativos, pues eso ha provocado que el ministerio vaya generando poco a poco otros protocolos, que como les digo, se derivan de estos de una otra manera. Entonces, ¿qué protocolos existen actualmente en total? Bueno, hablamos derivados de esos 4 protocolos, al día de hoy digamos que existen 5. Tenemos un protocolo específico para asegurar la permanencia exitosa del estudiante en el sistema educativo costarricense, es decir, el protocolo para evitar, prevenir la exclusión. Este protocolo va de la mano de la estrategia alerta temprana, que pues los que trabajamos en el ministerio pues la tenemos muy presente. Esta estrategia alerta temprana pues se generó hace unos 4 o 5 años y bueno, ese protocolo fue una respuesta o es una respuesta para prevenir y atacar la exclusión escolar. El segundo protocolo derivado es un protocolo para la atención de niñas embarazadas y ya con maternidades. Y ustedes dirán, bueno, es que cuando una estudiante se embaraza, pues hay toda una tela que cortar, porque usualmente las estudiantes que se embarazan en el sistema público costarricense del primer al cuarto ciclo, pues usualmente son estudiantes menores de edad. Claro, si estamos hablando de un colegio técnico donde los chiquillos llegan hasta 12º año, que son mayores de edad, pues tal vez hay una excepción. Pero usualmente cuando una niña se embaraza dentro del sistema educativo público costarricense, hablamos de estudiantes menores de edad. Y si hablamos de un estudiante menor de edad que se embarazó, ¿qué conlleva? ¿Qué otra situación, digámoslo así, que contraría la ley se está dando? Una relación impropia, usualmente. Entonces, el protocolo de actuación nos permite en torno al tema del embarazo y la maternidad, escarbar, ver hasta qué punto esta maternidad fue con una persona mayor de edad,
hasta qué punto esta maternidad fue por un acto sexual consensuado o por una violación. Entonces, ese protocolo, como les digo, aunque hable de maternidad de embarazo, va relacionado a una situación probable de violencia que tuvo que vivir esta niña para terminar embarazada. También tenemos otro protocolo que en los últimos pues, años ha calado, ha tenido mucho más fuerza, que es con todo este tema de la diversidad de género, que hablamos del protocolo de bullying contra la población LGTB. Entonces, ya es un protocolo que cada vez ha tenido que utilizar más, porque bueno, vivimos gratamente en un mundo que es más tolerante, más abierto a la diversidad sexual, a la diversidad de género, y cada vez es más común que los adolescentes o los niños, la verdad, pues desde estas edades, pues cada vez estén más conscientes de su identidad sexual y de su definición, ¿verdad? Ya cada vez tenemos más, y ustedes lo viven, tal vez los que trabajan en escuelas, niños que de tercer grado o cuarto grado ya empiezan a decir, es que me gustan los hombres, es que me gustan las mujeres, es que soy así, soy asá, es que me identifico con el género masculino, es que me identifico con el género femenino, mi nombre es Mario, pero quiero que a partir de mañana me llame María. Mi nombre es Alejandra, pero quiero que a partir de hoy usted me reconozcan como Alejandro. O sea, son situaciones complejas que claramente existen y van a existir y van a aumentar y este protocolo nos ayuda a atenderlas de la mejor manera. Otro protocolo, pues que tal vez no es tan utilizado, pero que también pasa, es el de la trata de personas. El tráfico infantil es algo que es una realidad que se da. De hecho, ustedes saben que el año pasado, pues algunos de ustedes, tal vez cinéfilos, saben que salió una película muy fuerte que trata sobre el tema del tráfico infantil. Es una realidad que existe, que es global. No podemos decir que eso no pase. Muchas de las situaciones que vemos en las noticias donde hay desapariciones de niños, niñas, adolescentes, en muchas ocasiones es por situaciones de de trata de menores. Entonces, existe un protocolo que eh, aborda esa situación, que es este que estamos viendo por acá. Y el último, uno de los más recientes protocolos, se generó más o menos en el año 2022, que se habla como una guía, pero lo podemos definir como un protocolo, es esta guía para el afrontamiento de amenazas y o tiroteos en centros educativos, que lamentablemente, como les digo, ya son situaciones más presentes. Antes, cuando hablábamos de los tiroteos, pensábamos tal vez en Estados Unidos, en estas zonas, ¿verdad? Donde tal vez hablamos de que hay un consumo y un libre uso de armas muy fuera, pero cada vez está más presentes para muestra un botón lo que pasó hace poco en este colegio, creo que fue de Atenas, si mal no recuerdo, cualquier cosita me corrigen. Entonces, a lo que voy con esto es que las situaciones de tiroteo es algo que no excluye comunidades, no excluye poblaciones, no excluye provincias, es algo que puede darse en cualquier momento. Y bueno, esta guía pues nos permite un poquito saber, prevenir, cómo atenderlos. Mi recomendación como director para ustedes, colegas, es tener estos protocolos en un solo archivo, en una sola carpetita. Tenerlos muy presentes. Ojalá el ministerio ha hecho una labor y en eso hay que reconocerlo, ardua, en su momento por imprimir estos protocolos, por darles a cada uno el protocolo en físico, en su momento cada año lo han ido haciendo. Me parece que últimamente no, porque es un gasto, ¿verdad? La verdad es que bastante cuantioso, millonario, imprimir cada protocolo y entregárselo de manera física a cada funcionario, pero son protocolos que están accesibles, ¿verdad? En que la página del ministerio se puede descargar. Así que mi recomendación es que ustedes pues tengan a la mano estos protocolos y los apliquen, ¿verdad? Ante las situaciones que se puedan presentar. Ahora bien, también existen algunas herramientas. Yo en algún momento, y esta herramienta igual a ustedes se les va a facilitar la presentación, yo también había generado una herramienta resumen que permitía la aplicación de protocolos, digamos, en una sola plantilla. Esta, por ejemplo, es una herramienta que permite en una sola plantilla abordar el protocolo de bullying y el protocolo de tráfico de drogas con los pasos a seguir únicamente con llenarlo, ¿verdad? Como les digo, es una plantilla, es un formulario, simplemente se imprime y ustedes perfectamente lo pueden distribuir y esto facilita la ejecución del protocolo. ¿Por qué facilita? Porque nos permite tener en un solo documentito de manera resumida los pasos a seguir. Entonces, ahí les queda esta herramienta. Yo también se las voy a hacer llegar, se les va a compartir perfectamente esto. Ustedes, bueno, está creado para el protocolo de bullying y de tráfico en consumo de drogas, pero también ustedes pueden adaptarlo a los otros protocolos, al protocolo de armas, al protocolo de violencia,
Lo recomendable para ustedes como directores, y se los digo con todo cariño y humildad, es que ustedes faciliten los procesos a su personal. Un director está para ser un puente entre la ley y la burocracia que imponen las autoridades y la realidad que existen en los centros educativos y que vivencian los funcionarios que van a estar a su cargo. Entonces, un deber de un director no es meramente decir, mira, aquí están estos, por ejemplo, 9 protocolos, tomen todos los protocolos y aplíquenlos y hasta ahí. Y yo me desentiendo. Si ustedes no lo aplican, pues aplico el debido proceso, sanciones disciplinarias. O sea, eso es lo más fácil, pero no es lo que ocupa, no es lo que pide las comunidades de nosotros. La comunidad lo que piden es que nosotros facilitemos los procesos, porque muchas veces el docente, el profesional en educación, no es que no quiera trabajar, quiere hacerlo. Ellos quieren aplicar los debidos procesos, quieren aplicar los protocolos de actuación. Lo que pasa es que ellos muchas veces carecen de las herramientas adecuadas para eso. Muchas veces ellos dicen, sí, yo quiero hacerlo, pero es tanta la información que se me dificulta aplicar adecuadamente un protocolo. Bueno, entonces ustedes como directores, y es algo que, bueno, es una tarea que no podemos delegarle en otras personas, ustedes como directores tienen que, con su sapiencia, con su experiencia, con su formación, ver de qué manera facilitan las herramientas. Aquí tenemos los códigos QR puede ser otra manera en que ustedes pueden facilitar esto. Los formularios que actualmente que se hacen en Google también podrían ser otra herramienta. Existe actualmente la inteligencia artificial que también nos puede brindar otro gran conjunto de herramientas. O sea, existen muchas herramientas con las cuales ustedes como directores les pueden facilitar a los docentes, a los funcionarios de su cargo, los instrumentos adecuados y necesarios para que ellos puedan aplicar los protocolos de actuación. Entonces, ¿cuáles son las más adecuadas? ¿Cuáles pueden ustedes hacer? Ya eso queda en ustedes porque cada contexto es muy diferente, cada comunidad es muy diferente. Entonces, aquí a ustedes les queda esto como ejemplo. Ahora bien, vamos a hablar, ya hablamos un poquito, hicimos un pequeño matiz de lo que son el protocolo de actuación. Ahora vamos a hablar de lo que es el debido proceso. Bueno, el debido proceso, primero, es un principio jurídico. El debido proceso existe desde la Constitución política, la ley de administración pública, el derecho internacional. O sea, el debido proceso es un principio fundamental del derecho. O sea, es algo inexcusable, es algo que fundamenta el proceder jurídico, legal, eh, de muchos procesos. El derecho de familia, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho educativo, o sea, todo en algún momento tiene algún fundamento relacionado, vinculado al debido proceso. Entonces, es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitir tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. En resumen, el debido proceso que garantiza el derecho de defensa, que las personas que van a ser juzgadas, que las personas que van a ser acusadas, pues se puedan defender, porque claramente es cierto, la parte acusadora, pues tiene, pues, una gran, pues, muchas veces las de ganar, porque son los que acusan, son los que, eh, externan su malestar, son los que dicen, bueno, esto fue lo que pasó, pero también hay que hacerle, saber a la persona a la cual se le está acusando, a la cual se le está denunciando, que él también tiene un derecho a ser oído. Entonces, el debido proceso tiene su fundamento en eso, en asegurarle un derecho a la defensa a la persona que fue acusada. Ahora bien, este debido proceso se ejecuta en lo que es el sistema educativo costarricense ante el acometimiento de faltas graves, muy graves y gravísimas, establecidas en el REA, específicamente, y en el reglamento interno, específicamente en lo que va a ser el artículo 144. Y es acá donde ustedes tienen que tener esto muy, muy claro. El debido proceso se aplica cuando vamos a hablar de situaciones graves, muy graves y gravísimas. Cuando hablamos de situaciones leves o muy leves, el debido proceso no se aplica. Cuando son situaciones leves o muy leves, pues el mismo reglamento lo establece. ¿Qué aplicamos? Una boleta, ¿verdad? Que conlleva una sanción de puntos, de 5 a 10 puntos. Entonces, pero las faltas son acumulativas. Una misma falta en un mes, por ejemplo, 3 faltas leves en un mes, convierte que esa falta leve sea muy leve. Y 3 faltas muy leves en un mes hacen que esa falta muy leve
se convierta en grave. Y ya cuando una falta se convierte en grave, ahí sí ya podemos aplicar el debido proceso. Sin embargo, cuando ya tenemos una situación como tal que dentro del mismo REA se catalogue como grave, muy grave o gravísima, ahí sí podemos de manera inmediata aplicar, ejecutar lo que va a ser este debido proceso al cual le estamos mencionando. Y bueno, a nivel histórico, este proceso pues forma parte del REA y se va incluyendo en el mismo a partir de la reforma que se hizo desde el 2009. Entonces hablamos que los debidos procesos tienen de existir, esta parte, este procedimiento como tal, tienen de existencia más o menos unos 15 años. Entonces es algo que bien que mal es muy reciente y que bueno, ha derivado un montón de normativa, jurisprudencia, pero que existe, que debe seguirse aplicando. Ahora bien, en el debido proceso, pues es muy claro, ¿verdad? Como les decía, el tipo de las faltas graves, muy graves y gravísimas. Eh, y las faltas graves, muy graves y gravísimas ya vienen tipificados dentro del mismo REA. Por ejemplo, en lo que es el 138 nos va a establecer lo que es la falta grave. Un ejemplo que podríamos decir, bueno, de una falta grave es alterar, falsificar o plagiar pruebas o cualquier tipo de trabajo. Eso es una falta grave. Es decir, chicos, si ustedes se enteran que el chico copió un examen o plagió, bueno, ya es una falta grave que perfectamente puede ameritar la apertura de un debido proceso. A nivel de muy grave, eh, el 139 nos dice y nos señala que lo que es portar armas, lo que explosivos o otros, ya podría meritar lo que es una falta muy grave y un debido proceso. Aquí me devuelvo a la pregunta que nos hizo la compañera. Bueno, en este caso, ¿qué se puede aplicar? ¿Un debido proceso o un protocolo? Bueno, insisto, si fue una situación aislada, específica, de un chico que trajo un arma, hablemos de una cuchilla, en ocasiones es lo más común, una cuchilla, bueno, perfectamente ahí se le puede aplicar el debido proceso, porque lo que queremos es que haya una acción correctiva, y esa acción correctiva, como digamos que queremos que efectivamente se aplique un rebajo de puntos, que pueden ser hasta unos 30 puntos, bueno, entonces ahí aplicamos el debido proceso. Ahora bien, si lo que queremos es, a partir de esa aportación de armas, prevenir al chico, evitar que pase algo más, tal vez el chico únicamente portó la cuchilla, pero lo hizo por un juego, no le hizo daño a nadie, simplemente la aportó por jugar, por presumir, vean la cuchilla tan linda que me dio mi papá, vean qué bonita es, vean qué grande, lo que sea. Entonces, pero lo que sabemos que el niño como tal no es que quiso utilizar esa cuchilla para agredir a alguien, entonces perfectamente podemos aplicar un protocolo de actuación, que es el protocolo de armas, con el fin de prevenir que esa arma, que es esta cuchilla, y que este niño llegue a cometer una situación más grave, es decir, que dañe a alguien. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que jugar muy bien con el suceso y repito, con el comportamiento interpersonal de la comunidad que ustedes están atendiendo. Porque claramente si estamos hablando que es una comunidad tranquila, donde los chicos usualmente tienen un comportamiento bien, y ellos usualmente, bueno, y fue algo aislado, el chico trajo eso evidentemente para presumir, bueno, y pues apliquemos el protocolo de actuación. Pero si estamos en una comunidad altamente volátil, digamos, de riesgo socioeconómico, social, digamos, que lamentablemente está muy cercano a ciertas comunidades altamente violentas, pues ahí sí tal vez podría meritar mejor un debido proceso, porque puede ser que tal vez el chico trajo la cuchilla, pero como sabemos que es un chico que está inmerso en una comunidad problemática, que está muy cercano a ciertas zonas donde hay mucha violencia, entonces, bueno, hey, sabemos que ese chico anda de una cuchilla, puede ser que él lo haya querido lo haya querido traer con la haya querido traer, perdón, con la intención de hacerle una violencia a otra persona. Entonces ahí sí mejor apliquemos el debido proceso con el fin de aplicarle todo lo que establece el REA, las sanciones, la sanción de los puntos, e inclusive le podemos aplicar la suspensión inmediata y inclusive el mismo reglamento establece como una sanción otra suspensión de hasta 20 o 25 días. O sea, le podemos aplicar todo el proceso. Pero insisto, dependiendo del estudiante y dependiendo de la comunidad educativa que ustedes están atendiendo.
Y una falta gravísima que está establecida dentro del REA, en el artículo 140, y un ejemplo de la misma puede ser el tráfico de divulgación de material contrario a la moral pública. Y es aquí donde hay un ejemplo que va a ser muy recurrente, que ya cada vez se está dando. El tema de los fotomontajes, el tema de la pornografía infantil, ya lamentablemente es algo que en los últimos años ha venido calando en nuestras comunidades, y les advierto, se va a poner peor, porque ahora no solamente estamos hablando del tema de las redes sociales, sino que ahora hablamos de inteligencia artificial. Entonces, yo sí les aconsejo que desde ya empiecen a prevenir en sus centros educativos, a tomar las medidas, porque esto va a ser peor. O sea, ya tenemos programas que con tu foto perfectamente, tu cara, se la pueden meter a un cuerpo desnudo o a un video de pornográfico donde pues hay sexo explícito y aparece su rostro como si fuera usted el que está cometiendo esa situación. Entonces, es algo que, pues, me imagino yo va a traer mucha cola a futuro, muchas situaciones a nivel de jurisprudencia, a nivel legal, pero es un hecho que esto desde ahora ya se está tipificando como una falta gravísima. De hecho, estos artículos y estos ejemplos que les estoy dando es de la última reforma que se hizo REA, que fue en este año. Ya, por ejemplo, este tema de la pornografía infantil, del fotomontaje, es algo que anteriormente no venía en el REA y que ya se incluyó en esa reforma. Entonces, importantísimo que ustedes desde ya le pongan atención y claro, cuando sea un tema de esta naturaleza, lo mismo, ustedes valoren si lo que quieren es de manera inmediata, o sea, y claramente, aunque fue un suceso, fue un suceso tal vez que se vino dando desde hace un tiempo, pero en el momento que ustedes atienden esa situación, yo sí les recomiendo aplicar el debido proceso, ¿verdad? No es que no puedan aplicar el protocolo de actuación, pero en una situación, en un fenómeno de pornografía infantil, lo mejor para ustedes es casi que aplicar los dos. Protocolo por violencia sexual, que va a implicar hacer un reporte de las autoridades, a la fiscalía, una denuncia como tal. Eso nos exige hacer el protocolo de violencia sexual y a la vez un debido proceso, porque son situaciones que son altamente graves, que pueden vulnerar de por vida la imagen de una persona, porque sabemos que lo que se publica en las redes, pues queda ahí. Y una fotito, que un fotomontaje, que un travieso que no sabe ya qué ir a hacer en un cuerpo desnudo, lamentablemente es algo que dependiendo de la intervención cibernética que puedan hacer los especialistas, puede ser una foto que quede ahí para siempre. Entonces yo sí les recomiendo que cuando pase este tipo de situaciones, mejor apliquen ambos, ambos procedimientos, protocolo de actuación y debido proceso. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de casos y abrir otro espacio de preguntas. Lo mismo, Flor, no sé si tenemos un par de preguntitas por acá acumuladas a este momento que podamos atender, resolver. Lo tienes en silencio, Flor, tu audio. Ok, gracias. ¿Me Listo. escucha? Sí, ahora Hola, sí. ahora sí. Hola. Dice, buenas tardes, muchas gracias por este taller. Una consulta. ¿Cuántos días hábiles tiene la persona docente para ejecutar el debido proceso como, tanto el debido proceso como el protocolo? Esa es la primera. Y luego, la segunda, el debido proceso. ¿Se puede aplicar a un estudiante que cuente con algún tipo de condición que agrede a los compañeros y docentes? Y una última, ¿qué sucede cuando otro docente, bueno, si quiere vamos por esas dos porque luego vienen otras dos sobre docentes, entonces, Bueno, sobre los plazos para ejecutar el video proceso y el protocolo, no me voy a adelantar. Más adelante vamos a ver los plazos. Lo ujú, que sí es cierto es que, bueno, el protocolo de actuación sí te va a hablar de plazos y el debido proceso sí te va a hablar de ciertos plazos, inclusive te va a dar unos días específicos que usted tiene de tiempo para aplicarlo. Más adelante lo vamos a ver. Y el protocolo lo que habla son de anexos. Es decir, hay una serie de anexos por cada protocolo que se tienen que ir realizando, pero dependiendo de la situación. Lo cierto es que en todos los protocolos siempre va a existir un anexo que es igual para todos, que es el anexo número 1. El anexo número 1 es el comunicado a la jefatura inmediata de lo que pasó. Bueno, ese anexo se entrega inmediatamente. Digamos, si yo como docente vi algo, lleno el anexo número 1, que es el reporte del incidente, y de manera inmediata se le traslado a la jefatura, que en este caso es el director o la asistente de dirección o la subdirectora.
y ya con eso, bueno, el director pues aplica pues todo un proceso para ir desarrollando poco a poco los pasos a seguir. Pero no me quiero adentrar mucho en esto porque más adelante vamos a ver ese tema de los plazos que me parece súper importante. Muy La bien. segunda pregunta, ¿cuál era? Dice, ¿qué sucede cuando otro docente interfiere en el accionar del docente en cuanto a un problema de conducta? Me imagino cuando un docente interviene en la aplicación del protocolo por parte de otro, me imagino. Y la Ujú. siguiente es, ¿cuál sería el artículo que protege al estudiante si es el docente el agresor o personal como las encargadas del comedor? Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si una persona, digamos, que no fue delegado por el director para aplicar un debido proceso, un protocolo interviene, pues se vicia el proceso y eso perfectamente puede generar, sobre todo en el protocolo, sobre todo en el debido proceso, en el protocolo tal vez es diferente, porque igual el protocolo es un paso a seguir y aunque quieran intervenir todas las personas, el debido proceso pues nada más es atender los diferentes pasos y acatarlos y ejecutarlos. Sin embargo, el debido proceso que sí es un principio jurídico, que sí vela por respetar el derecho de la defensa, que sí tiene que asegurar que la persona que fue acusada tenga un derecho de ser escuchada. Si otra persona se mete en ese debido proceso, interviene, sí puede viciar ese debido proceso y puede ser y puede terminar que se anule todo el proceso. Y eso al final va a hacer que pase, que se quede en nada, simplemente, y que la persona que fue acusada alegue que hubo una intervención malsana por parte de un docente que no tuvo que ver nada con el proceso, que no fue encargado por parte del director de llevar este debido proceso y por ende esta persona, bueno, en este caso el madre o padre de familia, solicita que se anule y perfectamente ese debido proceso se puede anular. Ahora bien, si se anula un debido proceso no significa necesariamente que no se pueda volver a aplicar, pero aquí vuelve otra vez el tema a los días, porque si fue una situación que pasó hace 2 semanas y resulta que en su transitar alguien intervinió, de ya muy difícil volver a aplicar el debido proceso por algo que pasó hace 2 semanas. Entonces, sí, se puede viciar totalmente, no es adecuado, no es sano que alguien intervenga si no está, si no tiene vela en el entierro, por así decirlo. ¿Y la tercera? ¿Me la repites? Sí, La de claro. la cosa. Eh, Era si, ¿cuál es el artículo que protege al estudiante si es el docente el agresor o personal como las encargadas del comedor? Bueno, más que artículo, les voy a decir las leyes. Digamos, la ley, digamos, que protege a la niñez y la adolescencia de cualquier situación de agresión, violencia por parte de una persona adulta, está en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, en todo ese código, pues ahí ustedes lo tienen en la mano, ahí hay una cantidad de enormes artículos que, pues, que tipifica ese accionar. ¿Verdad? Cuando hay una violencia por parte de un funcionario, cuando hay un cuadro de violencia por parte de un padre de familia, un adulto en general hacia un niño o niña, ahí viene en el Código de la Niñez y la Adolescencia, pues las sanciones como tal, e inclusive lo que se debe hacer, que es pues inmediatamente hacer las denuncias ante la fiscalía. Si es un funcionario del ministerio, perfectamente se puede hacer una denuncia directamente a la supervisión, a la Contraloría de Derechos Estudiantiles o como le digo, o sea, pues pasa, no es lo más aconsejable, pero pasa perfectamente. Uno puede denunciar directamente a el Departamento de Gestión Disciplinaria. Es decir, las denuncias a disciplinario ya no necesariamente las tiene que ser el director como jefe inmediato, ya perfectamente un funcionario puede hacerlas, pero bueno, no es lo más adecuado. Lo más adecuado siempre es que se respete el debido proceso, que se respete la figura del director y ahí es o denunciar directamente al director lo que está pasando o denunciar directamente a la Contraloría de Servicios Estudiantiles. Ahora bien, ¿y qué pasa si es el director? ¿Qué pasa si fue el director el que hizo la situación, el que agredió al estudiante, el que lo violentó? Bueno, entonces vamos directamente a su jefatura, que es el supervisor. ¿Qué pasa si fue el supervisor el que hizo la violencia, el que violentó al estudiante? Bueno, entonces vamos a su jefatura, que es el director regional, y así, así seguimos escalando para arriba. O si no, directamente, como les digo, a la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Ahí es lo más adecuado, donde se puede denunciar ese tipo de situaciones. Roberto, tal vez para cerrar esta sección hay otra pregunta, que va ligado con esto, ¿verdad? Y es, ¿qué sucede cuando el personal docente administrativo no atiende la situación de bullying en el aula? Bueno, cuando no atiende, lo que pasa es que estamos ante un cuadro de revictimización y perfectamente, para bien o para mal, se le puede aplicar
lo que es la ley 9999, que precisamente se creó para eso, para situaciones de abuso y de negligencia por parte de un docente. Igual, cuando un docente no aplica el debido proceso de protocolo, hay una situación de incumplimiento de deberes, y eso está tipificado en la ley de carrera docente, en el reglamento de la carrera docente, en el manual descriptivo de puestos, en el reglamento general de establecimientos de secundaria académica, en el Código de la Educación, en la Ley Fundamental de Educación, en la Ley de Administración Pública, y podría chorrearles un montón de leyes más, pero no estamos en la parte de derechos, ya eso sería otro taller. Pero sí, o sea, todo ese cuerpo normativo nos dice de manera clara el incumplimiento y las sanciones que amerita un docente cuando de manera clara, manifiesta, se logró demostrar que él, a sabiendas de que tenía que aplicar un debido proceso o un protocolo de actuación, no lo hizo. De hecho, si ustedes leen los protocolos de actuación, dentro del mismo protocolo de actuación hay un apartado de leyes y de normativas. Es muy interesante, viene casi al final de cada uno de los protocolos. Esos leyes y normativas dice cuáles son los deberes por los cuales se sustenta ese protocolo de actuación. Entonces, perfectamente ustedes pueden leer ese apartado, que como les digo, viene casi que al final de cada uno de esos protocolos, y ahí también da de manera más detallada cuál es la normativa que el docente está incurriendo o incumpliendo a la hora de no aplicar un protocolo de actuación. Listo. Bien. Eso. Ahí. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de casos. Vamos a ponerlos a prueba ustedes a ver qué me pueden decir de esta situación. Vamos a ver dos casos y nada más ocupo que ustedes me pongan si para el caso uno y el caso 2, ¿qué consideran que es? Si se tiene que aplicar un debido proceso o un protocolo de actuación. Caso número 1. Dora es una estudiante de séptimo año, quien en la última clase de música se ha visto burlada por una compañera que inventó y cantó una canción con el propósito de mofarse de ella al hacer referencia a su nombre bajo una connotación sexual. Entonces, Dora es una niña y resulta que en la clase de música a otra compañerita se le ocurrió inventar una canción del nombre de ella, pues dándole una connotación sexual. Ok, primer caso. Segundo caso. Marta es una estudiante de quinto año quien en los últimos días se ha visto extorsionada por un compañero quien tomó una foto de ella sin su autorización e hizo un fotomontaje bajo una connotación sexual y le amenaza con compartirla virtualmente a través de una red social. Entonces, caso uno, ¿qué se aplica? ¿Protocolo o debido proceso? Caso 2, ¿qué se aplica? ¿Protocolo o debido proceso? Si quieres, demos un par de minuticos, Flor, para ver qué Claro que sí. compañeros. Pueden poner las respuestas en el chat. Pueden poner caso 1, protocolo, caso 2, debido proceso, o al revés. Caso 1, debido proceso, caso 2, protocolo. Algo sencillito para ir leyendo las respuestas. Sí, qué bien, muchas personas están participando. Excelente, excelente. Y son situaciones reales, ¿verdad? Son cosas que pasan en el día a día en cualquier centro educativo o que pueden llegar a pasar, lamentablemente. Ok, si quiere vamos leyendo. Vamos a leer a ver qué pusieron. Ok, Ginger dice protocolo de actuación, caso uno. Kimberly, caso uno, protocolo, caso 2, debido proceso. Dolores, caso uno, protocolo, caso 2, debido proceso. Alexandra dice que los dos son protocolo de actuación. Meli dice protocolo la primera, debido proceso la segunda. Protocolo la primera, debido proceso el segundo, dice Adriana. Protocolo el primer caso, debido proceso el segundo, dice Paola. Eh, Ginger en caso 2 debido proceso. Daniela, protocolo Ajá. 1, debido proceso 2. Marisol dice que el caso 1 es un debido proceso. Carolina dice que el caso 1 es un protocolo de actuación y el caso 2 es un debido proceso. Jalen, caso 1, protocolo, caso 2, proceso. Ok, muy bien. Bueno, listo. Bueno,
¿Hay respuesta? Bueno, sí hay una respuesta porque yo fue el que hizo los ejercicios. El caso, recordemos esto, como habíamos hablado al inicio. Recuerden, el debido proceso es cuando se aplica una acción correctiva ante una acción específica que se está dando. Y ese es el debido proceso. Y el protocolo de actuación usualmente son situaciones que son constantes, es decir, que se vienen dando en un tiempo, ¿verdad?, específico y que vulneran la integridad física, sexual, psicológica. En este caso, ambas situaciones, es cierto, vulnera la integridad porque obviamente la parte de la canción, pues vulnera la integridad psicológica de la niña al cantar y la otra, el montaje, pues mucho más. Lo que pasa es que en el caso uno, vean, esto se dio en la última clase, es decir, se dio en una clase específica. No es que esta niña ha venido molestando a Dora anteriormente, sino que se dio en esa clase específica de música, donde ella inventó esta canción. Entonces, como es una situación específica, en una clase específica, no es algo que se viene dando de manera previa o permanente, aquí sí vamos a hablar de un debido proceso. En el caso de Marta, vamos a hablar de un protocolo porque es algo que se viene dando. Vean que dicen que en los últimos días este compañero la ha venido extorsionando, es decir, el muchacho este la ha venido, digamos, le hizo esta foto y desde hace días viene atormentándola, vea la foto que hice, vea cómo, vean qué pose está usted, vea lo que está haciendo, jajaja, vea, lo voy a amenazar, deme plata, hágame un favor, páseme la respuesta, sino ahí estamos hablando de un protocolo de actuación porque la niña viene amenazada y viene pasando por una situación permanente, es decir, que se ha venido dando. No significa que en el caso número 2 no se debería aplicar un debido proceso, se puede aplicar también, pero como es algo más permanente y es algo que viene vulnerando a la niña y es algo como, vamos a ver, también Albert, y aquí también está el detalle. Aquí no se dice que el niño haya mostrado una foto de ella, o sea, que ella lo haya hecho público todavía, sino que el niño hizo un fotomontaje y la está amenazando con compartir esa foto. Es decir, el hecho violento como tal del niño, que sería compartir la foto para todos, todavía él no lo ha hecho. Él lo que viene haciendo es amenazándola. Es más, hasta habría que ver si realmente la niña ha visto esa foto. Puede ser que el niño nada más le diga, vea, le acabo de tomar una foto, ahí está su foto, voy a hacer un fotomontaje y voy a empezar a extorsionar, a amenazar. Entonces, no hay como un hecho consumado, no es que el niño como tal ya haya publicado fotos no. Entonces, recuerden, el protocolo de actuación está para prevenir. Entonces, el protocolo de actuación en este caso se aplicaría al protocolo. ¿Cuál protocolo? Bueno, el de violencia psicológica, sexual, y física. Y lo que aplicamos en este caso, para el caso número 2, es un protocolo de esta naturaleza para prevenir que el niño lo haga, para que prevenir que el niño llegue a publicar la foto, llegue a ser la colectiva donde pues podemos derivar un poquito estas diferencias. Insisto, yo aquí, aunque les doy el taller, se los digo de mi humildad como director, es muy difícil, ¿verdad? O sea, son casos que ustedes van a vivir en sus centros educativos de cualquier naturaleza y tener el colmillo para decir, mira, no, aquí vamos a aplicar un debido proceso, no, aquí vamos a aplicar un protocolo de actuación, no es fácil, no es fácil. Repito, ustedes deben y tienen que conocer a sus comunidades, tienen que conocer el perfil de estudiantes que ustedes están atendiendo para saber en cuáles de esa situación realmente amerita un protocolo o un debido proceso. Pero lo más importante es el tema de el momento, el tiempo, es decir, ver si es algo aislado o es algo que se ha venido dando en un tiempo, digamos, de manera permanente, en primer lugar. Y en segundo lugar, ver la repercusión para la integridad física, psicológica, sexual del estudiante. Si es una situación que realmente tiene una repercusión fuerte a nivel psicológico, físico, sexual, pues protocolo de actuación de una. Entonces, más o menos aquí vienen estas diferencias. Ahora bien, vamos a continuar un poquito con la clave número 3, que es organizar la ejecución de los protocolos. Bueno, somos directores, ¿cómo vamos a organizar esto? Porque son demasiados protocolos. Bueno, primero que nada, y ustedes me lo preguntaron, me dio gracias porque mucho de lo que ustedes me preguntan ya son cosas que ya venían planificadas en la reunión, digo, en este taller, precisamente porque cuando se hizo pensando en las dudas que ustedes podían tener. Me preguntaron, bueno, ¿qué artículos? ¿Qué pasa? Bueno,
tenemos de manera específica dos artículos que tienen que dan una obligación al personal docente para atender el protocolo de actuación, que es el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dice, el personal de centros educativos tiene la obligación de denunciar toda situación de maltrato o abuso cometido contra una persona menor de edad. Y tenemos el otro artículo, que es el artículo 89 de la Ley de Administración Pública, que dice, todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza. Entonces, tengan mis colegas directores, directoras que me están escuchando muy presentes estos dos artículos, porque uno, en el primer artículo, en el 49, nos dice que hay que aplicar protocolos, es decir, no hay quite. Y yo que ustedes, ojalá tengan pegadito ese artículo en algunos lugares del centro educativo, pabellones, pasillos, si ustedes ven que el personal de ustedes es un poco complicado, si es muy complicado, mejor en las aulas lo mandan a pegar para que todos vean que es una obligación actuar. Entonces, este primer artículo nos dice que es una obligación actuar. Y el segundo artículo, que es algo que se puede aplicar no solamente a nivel de protocolo, sino en cualquier otra situación, es la potestad o ese poder que tenemos los jefes, las jefaturas. ¿Cuál es el poder que tenemos? El poder de delegar. Ustedes, directores, deleguen. Delegar no es pedir un favor. Delegar no es pedir, no es que me ayuden, no, porfa, ayuden. No. Delegar es una obligación que ustedes tienen, que pueden ejecutar y atender, ¿verdad? Bajo un principio de obediencia. Las instrucciones que me delega mi jefatura también es una función inherente al cargo de todos, ¿verdad? Yo como director tengo el deber de atender de manera inmediata mis instrucciones que me da mi jefatura, que en este caso es el supervisor, director regional y todas las autoridades del ministerio, al igual que el personal docente. Entonces, digo esto porque los protocolos se pueden delegar y ustedes tienen la potestad de delegar el protocolo según la persona que ustedes considera que tenga el perfil más adecuado para llevarlo a cabo. Ahora bien, recuerden, el protocolo lo activa la persona que presencia la situación, pero la ejecución del protocolo es algo que ustedes pueden delegar en la persona que ustedes consideren que tengan la mayor capacidad. En mi caso particular, hablo para las personas que trabajan en secundaria. Al menos en mi caso, los protocolos de violencia sexual y los protocolos de amenaza de lesiones autoinfligidas o de suicidio, son protocolos que yo prefiero siempre delegarlos en las orientadoras por el tema, ¿verdad? Íntegro de la niña o el niño, por el tema confidencial, por el tema de la privacidad. O sea, son situaciones que yo eso prefiero, yo en lo personal, no delegarlo a un docente como tal, porque pueden haber situaciones que se terminen conociendo, más si son situaciones sexuales, ¿verdad? Más si una niña te dice, mira, es que acabo de ser abusada por mi papá, bueno, qué fuerte, ¿verdad? Y muchas veces el docente, pues con tantas obligaciones que tiene, ¿verdad? Ponerlo a pensar y atender todo un protocolo de esa naturaleza puede ser muy complicado para esa persona. No significa que no lo pueda hacer, pero yo en lo personal, humildemente, yo les digo que solamente yo esto, cuando sean situaciones de esa naturaleza, yo le pido el apoyo a mi orientadora o a mi asistente de dirección. Más sin embargo, si ustedes saben que tienen docentes galletas bien responsables, que ustedes confían que pueden asumir esto, háganlo. Pero entonces ya saben estos dos artículos sumamente importantes a la hora que ustedes vayan a organizar lo que es el protocolo de actuación. También eh, seguimos con la normativa. A la hora de aplicar esto, siempre hay que asegurarse que todos los servidores subalternos cumplan en la debida forma la labor que se les tiene asignada. Y esto viene en el reglamento, en el artículo 43 del Reglamento Autónomo de Servicios de Educación Pública. Es decir, ustedes van a delegar un protocolo, pero el debido protocolo se tiene que ejecutar correctamente, porque si no se ejecuta correctamente puede tener o derivar en una sanción legal, disciplinaria. Bueno, ya hablamos de todo esto. Entonces, este artículo también es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a delegar un protocolo, sino que cuando se delega se tiene que asegurar que la persona lo atienda correctamente, que todos los anexos que nos dice este protocolo se cumplan al detalle. No es que diga, es que el anexo número 3, que es la denuncia ante la fiscalía por el tema de violencia sexual, no lo hice, es que no pude ir a la fiscalía, me dio pereza. No, caballero, dama, discúlpeme, pero yo a usted le encomendé una tarea, yo a usted le delegué ejecutar este debido proceso.
y ese anexo es parte del debido proceso y es más, y es tal vez uno de los más importantes, que es el de ir a denunciar, ¿verdad? A la persona que posiblemente cometió esta violación sexual, ¿verdad? Entonces no hay quite. Entonces es muy importante que también ustedes tengan presente este otro artículo. Y igual, puedo decirlo, pero, y esto va para todos, docentes, directores, supervisores, todos los que estamos inmersos en el ministerio, que podrá ser responsable penalmente responsable penalmente y eventualmente económicamente si no se actúa diligentemente y una persona menor de edad resulta afectada de alguna manera que hubiera podido ser evitada. Eso tiene un principio dentro de lo que es el Código Penal, que es la omisión de auxilio y el incumplimiento de deberes. Y como les digo, no solamente nos pueden sancionar a nivel, pues, con despedirnos, sino nos pueden sancionar con ir a la cárcel e inclusive con nuestro bolsillo. Yo conozco el caso de un director, ¿verdad? Conocido, mi parte, que lamentablemente él tuvo que terminar pagando una fuerte cantidad de dinero a una familia que lo demandó porque se demostró que él, pese a que tenía conocimiento de una situación de índole sexual, él no actuó, no abrió ningún protocolo y la niña obviamente terminó pues de peor. Entonces, en este tema hay que tener muchísimo cuidado. A nivel de los protocolos, bueno, recordemos, como ya les había dicho, que a la hora que ustedes organicen el protocolo, tienen que atender en 3 pasos: el antes, el durante y el después. Y esto es extraído directamente de los protocolos. El antes, vamos a hablar en la prevención, el durante en la intervención y el después en el seguimiento. El seguimiento es tal vez lo más complejo y tal vez lo que más se omite, porque muchas veces prevenimos, intervenimos y ya con intervenir, bueno, ok, listo, ya quedó, pero no le damos seguimiento. Y es ahí donde las situaciones pues se pueden ver un poquito pues más complicadas si no se hace. Por ejemplo, bueno, intervení ante una situación de riesgo de suicida. Logramos que el niño, digamos, quitarle esa idea y logramos intervenir a tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? No le dimos seguimiento a ese niño. Y aunque le hayamos actuado, hayamos intervenido, resulta que lamentablemente 2 meses después, el muchacho cometió la situación, cometió el acto, se suicidó lamentablemente, así, se mató, así, así de manera así directa, así, sin mayor palabra, se mató. Pues pucha, bueno, ¿y qué pasa? Se descubre que dentro del protocolo no se le dio el seguimiento al muchacho, que lamentablemente el muchacho, es cierto, se intervino, se previno, pero no hubo un seguimiento por parte de las personas responsables, por parte de los docentes o el equipo orientador o a través de las referencias no se hizo ningún seguimiento. Entonces ahí también es algo que se tiene que tener muy en cuenta. No solamente es atender el protocolo, sino pues darle un seguimiento a la víctima, a la persona que denuncia, para asegurar que esta persona logre restaurar su situación y logre pues ya adaptarse, y hasta que tengamos seguridad de que efectivamente se le dio el seguimiento adecuado y oportuno con las funcionarias del centro educativo, con las autoridades médicas, legales, pues, psicológicas, las autoridades que ustedes o las dependencias que ustedes consideren oportunas, hasta que ustedes no estén seguros que efectivamente se le hizo un seguimiento oportuno, hasta ahí usted, o cuando se hizo todo eso, ahora sí ustedes pueden decir, ahora sí cerremos este protocolo ya, archivado, ya todo quedó bien demostrado, lo que hicimos, todo el seguimiento listo. Sugerencia y un consejo para que ustedes lo tomen en cuenta. A nivel para el debido proceso, para organizar el debido proceso, bueno, hay que hablar de unos pasos y todo eso viene tipificado en el artículo 144 de REA. Este artículo nos va a establecer los pasos a seguir y los plazos. Más adelante vamos a hablar de esos plazos, pero importante siempre tener de manera resumen esta plantilla, que son todos los pasitos a seguir de manera resumida. Lo más importante es que, a diferencia del protocolo de actuación, el cual el director puede delegar en la persona que considere más oportuna para que continúe con el mismo, recuerden, protocolo de actuación se activa con el anexo número 1 y el anexo número 1 lo llena la persona que dio cuenta. La primera persona que da cuenta de la situación es la persona que tiene que llenar el anexo número 1, indiferentemente que sea docente, conserje, guarda. Por ejemplo, si una estudiante le dice a un guarda de seguridad, ay, en vacilón, jaja, vea, vea, yo lo que me hice, vea, mis muñecas, vea cómo me las
me herí, es que intenté jugar un jueguito y casi me mato, pero no pasó nada, jaja, y se ríe. No, o sea, en ese momento el guarda, aunque sea del título primero, y él diga, es que yo no tengo ningún tipo de obligación docente, el guarda tiene que hacer la activación del protocolo. Sabemos que los guardas de las conserjes como tal no pueden llenar el anexo número uno, pero de manera inmediata deben trasladar a este estudiante ante la jefatura para que esa persona lo haga. Pero si fue un docente, un orientador, un auxiliar, una persona que sea técnico docente, administrativo docente, o meramente docente, pues sí, al momento que esta persona dé cuenta de una situación que amerite la apertura de un protocolo, esta persona es la que llena la lección número uno y lo entrega al director. Es más, yo siempre les he dicho y yo siempre vacilo con mis docentes, yo les digo, bueno, ya está libre de toda culpa, porque el hecho que la persona haya entregado el anexo número uno significa que actuó. Realmente activar un protocolo de actuación no es nada del otro mundo para la persona que descubre la situación. Todo se reduce a llenar el anexo número uno, que vienen todos los protocolos, que es el aviso a la autoridad, que es el aviso al director. Ya yo como director o ustedes como directores o directoras tienen que aplicar el principio de delegación con el protocolo de actuación. Es decir, ustedes van a entregarle a la persona que ustedes consideren más apropiada, más oportuna, para que continúe con ese protocolo y le dé todo el seguimiento que corresponda. Con el debido proceso no es así. El debido proceso no es que ustedes van a delegarle a una persona. El debido proceso usualmente lo llena el docente guía. Ahora bien, hablamos de docente guía a nivel de secundaria, pero también la maestra de grupo, en este caso, a nivel de primaria. ¿Qué pasa si no hay maestra, si no hay con el mismo debido proceso? Entonces se deriva con el orientador o en último caso, pues el mismo director con su potestad, con su poder de delegación, él mismo establece a qué funcionario le va a delegar la apertura o el debido proceso. Pero en general, viene a ser el docente guía el que es el responsable y encargado de llevar a cabo todo el debido proceso, es decir, desde un inicio hasta el final. Sin embargo, el mismo debido proceso de la normativa lo dice, que aunque el docente guía lo debe de hacer, también va a tener un apoyo fundamental, que es el apoyo de la orientadora o orientador en caso que tengamos esos funcionarios. La orientadora o orientador tiene un deber técnico, es una responsabilidad técnica. Es decir, la responsabilidad técnica es que esta persona, este funcionario, va a aconsejar al docente cómo actuar, va a aconsejar al docente, por ejemplo, el tipo de acciones correctivas que debe aplicar que sean que sean mejor, ¿verdad? Adaptadas o que sean las más adecuadas según el perfil del estudiante. Porque bueno, puede ser que ante una situación, por ejemplo, como la de Dora, que digamos, sí, tal vez se inventó una cancioncita, se viene cantando esta canción de Dora a nivel sexual, tal vez el docente en un debido proceso diga, mira, yo le voy a mandar a esa niña a la casa 45 días y le voy a aplicar todo el puntaje, ¿verdad? Le vamos a sancionar con 45 puntos de nota de conducta. Bueno, está bien, esa es su posición, pero la orientadora te va a dar ese acompañamiento técnico. La orientadora te va a decir, mira, no, tal vez 45 días es mucho. Este niño que inventó la canción es cierto, lo hizo mal, pero es la primera falta que comete en todo el año. Él nunca ha tenido ningún problema de conducta. Descubrimos que tal vez la niña anteriormente ha venido molestando a este niño y este niño se vengó de ella aplicándole o creando esta canción. Entonces la orientadora te va a decir, mira, no, mejor apliquémosle una sanción más baja, no tan contundente, no tan estricta, no tan punitiva. Entonces es por eso que es importante que el docente guía siempre se acompañe de la orientadora o el orientador para que reciba este acompañamiento técnico. Ahora bien, algunos tips específicos para el tema del debido proceso, muy importantes. Primero, nadie puede alegar desconocimientos de las leyes o reglamentos vigentes. El docente debe informar de estos procesos a los interesados. Siempre que se aplica un debido proceso, es importante que tanto el estudiante como el padre de familia sepa lo que se viene, sepa cuáles son los pasos que se van a seguir, para que después el papá no argumente, no aluda que hubo un secretismo, por así decirlo. Entonces es muy importante esa primera parte. Segundo, si en la institución no hubiese orientador o está docente, el docente guía realiza el debido proceso con apoyo de la dirección, director, subdirectora o la persona que se delegue para esto.
como ya lo dijimos, las faltas leves o muy leves pueden ser apelables. No es que las faltas muy graves, graves o gravísimas no se puedan apelar, lo que implica, lo que conlleva es un procedimiento diferente, alternativo. Pero todo lo que son faltas leves o muy leves se pueden apelar por parte del padre o madre de familia. No significa que porque ellos nos vayan a apelar se va a aceptar esa apelación, porque tiene que demostrarse. Por ejemplo, si ustedes les hicieron una falta, una boletita por incumplimiento de uniforme, bueno, no es que eso no se pueda apelar, pero ya el padre tendrá que demostrar que el niño en todo momento o el adolescente en todo momento andaba en uniforme y que el docente tal vez de mala fe le quiso hacer la boleta, pero es algo que ya le va a tocar al padre hacer, pero el papá perfectamente puede apelar esas faltas. Eh, Importante, si el docente guía está involucrado en el proceso, es testigo o denuncia al director de SINA a la persona idónea para que administre el proceso. Digamos que el debido proceso fue por una falta, que se agarraron los chiquillos, digamos, se dieron a puñetazos, a trompadas, vamos a aplicarle un debido proceso. Pero resulta que la persona que vio la situación fue el docente guía. Entonces, lo correcto es que no sea el mismo docente guía la persona docente guía que vio la situación, el que aplica el debido proceso. ¿Por qué? Porque él fue testigo. Entonces, no puede ser testigo y juez de la misma situación. Entonces, ahí lo mejor, lo más recomendable es que el director asigne a otra persona que se encargue de esto. Muy importante, tanto el debido proceso como los protocolos legalmente para que tengan una validez deben de ir foliados. Entonces, la denuncia es el primer folio del expediente administrativo. Del debido proceso es el parte de la denuncia y el protocolo de actuación es el anexo número 1 que ya lo hemos venido informando. En el debido proceso también la denuncia debe de ser escrita. Un niño, una niña, les puede decir a ustedes algo que pasó, pero lo importante es que ese niño o niña escriba lo sucedido, haga la denuncia por escrito para que tenga una validez, para que realmente tenga un sustento. Claro, si es menor de edad, lo adecuado es que esa denuncia él posteriormente la haga frente al padre de familia para que el padre de familia, como encargado legal, pueda sustentar, dar fe de esa denuncia. Pero igual, eso no quita que un menor de edad perfectamente de manera escrita pueda hacerte una denuncia. Inclusive, hasta las denuncias se pueden tomar de manera anónima. O sea, ustedes reciben una cartita donde quien sea de la población está denunciando una situación de un estudiante y eso perfectamente puede tomarse como una prueba para activar un debido proceso. Que en el debido proceso al final se descubra que no hubo culpa, que la persona realmente no cometió nada, bueno, eso es otra cosa, pero perfectamente se puede activar el debido proceso ante una denuncia anónima. También cualquier acción que se salga de los parámetros establecidos, no respetar los tiempos establecidos por ley, tomar declaraciones de menores de edad sin presencia de los encargados legales constituye vicios del procedimiento. Y esto es muy importante. Cuando ustedes apliquen el debido proceso, en todo momento aseguren que esté el padre o el encargado legal de esta persona estudiante. ¿Por qué? Porque las personas menores de edad no son ciudadanas como tal, ¿verdad? No tienen esta autonomía que adquieren cuando son adultos ante la ley, esta autonomía de criterio. Por tanto, como no tienen esta autonomía de criterio, todas sus opiniones, todas sus descripciones, todos los hechos que nos puedan decir, tienen que estar en amparo y tienen que estar sustentados con con un mayor de edad, una persona adulta que dé fe que efectivamente todo eso lo que está diciendo el niño, pues es cierto. Y durante todo el proceso se debe respetar el derecho de la persona estudiante a ser tratado como inocente. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Es cierto, podemos tener más que evidencia, podemos haber agarrado al niño, al adolescente, por ejemplo, hablemos de una situación de drogas. Podemos tener al adolescente con toda la droga en la mano, podemos tener al adolescente después de haberle aplicado una requisa, una inspección de bultos, con toda la droga en el bulto, pero no necesariamente tenemos que asumir que el muchacho es culpable y mucho menos señalarle, es que usted, ¿por qué anda haciendo tráfico de drogas? ¿Por qué anda vendiendo la droga aquí en la institución? Cuidado con esas afirmaciones, porque el niño perfectamente o la niña o el adolescente puede decir, es que usted me está culpando, me está juzgando sin habérseme respetado un debido proceso. Y eso puede derivar en una contradenuncia hacia ustedes por injuria,
calumnia o difamación. Y un menor de edad perfectamente nos puede contrademandar a nosotros por eso, porque él tiene a su favor lo que es el código de la niñez y la adolescencia. Entonces, cuídense mucho a la hora de aplicar diversos procesos, de no adelantarse a los hechos y no hacer juicios de valor. Lo que ustedes puedan comentar, coméntenlo con sus confidentes, funcionarios, docentes, allegados, asistentes por aparte, pero frente al adolescente o al padre o madre de familia, no juzguen de manera adelantada si no se aplica un debido proceso que demuestre la culpabilidad de este muchacho o esta muchacha. Ahora bien, a nivel de el paso número 4, sobre el tema de controlar el cumplimiento del procedimiento, como les digo que podemos hablar tanto de protocolos de actuación, yo les doy digamos, aquí la intención es facilitarles dos herramientas. La primera, como les decimos acá, es el anexo número 1 de todos los protocolos que está presente inmerso. Todos los protocolos estén presente lo que es esta parte, el anexo número 1. En el caso y a nivel administrativo, el tema de la delegación, que eso se puede atender a través de un traslado de cargos. Este traslado de cargos es un documento donde usted le indica al funcionario la situación y lo que tiene que ejecutar y los plazos. Yo en lo personal utilizo el traslado de cargos y es un documento que para mí es muy funcional. ¿Por qué? Porque a mí me permite demostrar que yo atendí un protocolo de actuación y que lo delegué. Suena feo lo que voy a decir, pero que le tiré la papa caliente a la persona que yo considere más adecuada y oportuna para atender eso. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que ustedes como directores son los responsables últimos de la buena marcha del centro educativo, y así está establecido con esas palabras en el Código de la Educación, lo cierto es que ustedes como directores tienen muchísimas funciones. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo una población de casi 1.800 estudiantes, o sea, yo no podría dedicarme a atender cada uno de cada uno de los protocolos que me llegan aquí. No podría, o sea, salir con todo lo que conlleva lo demás en el centro educativo, junta administrativa, planeamientos, programaciones, reuniones, etcétera. Entonces yo lo que hago es hacer un trasladito de cargos a los funcionarios que yo considere más oportunos para que me puedan atender el protocolo de actuación. Y yo lo que hago simplemente es después pedir cuentas. Bueno, le pido al docente, por ejemplo, que me atienda un protocolo de actuación en un plazo no mayor, por ejemplo, a 10 días naturales. Pasan los 10 días naturales y yo simplemente lo que hago, bueno, tráigame el protocolo y yo reviso lo que se hizo en el protocolo. Mira, sí, aquí está en la lección número 1, sí, aquí está en la lección número 2, muy bien. Aplicaron el protocolo de actuación como tiene que ser. Pero, ¿qué pasa? Si el docente a la cual yo le delego el protocolo no cumple o incumple, pues bueno, yo ya tengo un documento que me protege a mí como director. Recuerden que ustedes como directores tienen que proteger sus espaldas, porque ustedes ante un proceso legal, ustedes están solos. Ahí ustedes no van a tener docentes que les ayuden, por más que les digan, director, yo con usted voy hasta donde sea, le cubro. No, mentira, o sea, ustedes no es un proceso legal, ustedes están solos. Entonces, en un protocolo de actuación que sabemos que pueden tener consecuencias legales y económicas, ustedes tienen que demostrar siempre que ustedes actuaron. Sí, hubo este protocolo de ideación suicida, pero yo lo delegué a esta orientadora y a este docente, y bueno, si ellos no lo cumplieron, bueno, es un proceso aparte, pero por lo menos yo sí sé que yo lo delegué. Entonces es importante que ustedes siempre utilicen esas herramientas. Y el traslado de cargo les aseguro que es una herramienta que a ustedes les puede ayudar muchísimo en muchos procesos, no solamente para los protocolos de actuación. A nivel del debido proceso, tenemos esta plantilla no la hice yo, esta plantilla fue un documento generado por la compañera Elisa Chávez, perdón, ella es asesora regional de evaluación de la Dirección Regional de Educación Norte, es un documento muy bueno que ella hizo hace un tiempo sobre el debido proceso. Entonces, al final de este documento viene un cuadro resumen de todos los días. Me preguntaban a mí, ¿cuántos días conlleva la aplicación del debido proceso? Vean qué complicado, 35 días, aplicando todos los tiempos que establece el debido proceso, máximos, porque hablamos de máximos, no mínimos. O sea, esto se puede resolver en 5 días, ¿verdad? Si vamos como máquinas atendiendo todos los procesos, que los padres lleguen, que se hayan asistido a las convocatorias, o sea, esto se puede aplicar en 5 días, en una semana, si se quisiera, pero
el problema no es resolver esto en el menor tiempo posible. El problema es no resolverlo en el máximo tiempo posible que nos da el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que son 35 días. Así que vean qué complicado es el panorama. Y aquí no vamos a tapar eso con un dedo. Qué difícil, porque si fuera que hablamos de un solo debido proceso, buenísimo. Digamos que estamos en una institución con un fuerte componente positivo de convivencia escolar, donde los chicos nunca se agarran, nunca pasa nada. Digamos que los debidos procesos es algo de nunca, es algo que nunca pasa. Bueno, sí, claro, aplicamos un debido proceso, 35 días, muy bien, ordenadito, todo muy bien. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de una escuela 4 para los que trabajan en escuelas, o una escuela 5 que son escuelas de más de 1.000 estudiantes? O qué pasa si trabajamos en un colegio 3 que en un colegio 3 son más de 1.000 estudiantes, donde los debidos procesos es algo de todos los días. Qué difícil, ¿verdad? Atender esto y más para los docentes guías. Entonces, lamentablemente es una situación que pasa, no es algo que se pueda por ahora franjear, no es algo que a nivel legal por ahora se pueda minimizar ni facilitar. El debido proceso es este procedimiento y son estos días. Lo único que ustedes tienen que hacer es organizarse de la mejor manera para que pues se pueda atender, y este control es una plantilla que ustedes como directores también les puede ser de mucha ayuda para controlar que efectivamente los días se vayan cumpliendo y que el debido proceso se vaya ejecutando de la mejor manera posible. Ahora bien, vamos a ir terminando. Yo ahorita tal vez he hablado un poquito de la parte fea, ¿verdad? Debidos procesos, protocolos, pero como les digo, esto pasa, todo, digamos, hablamos de un protocolo y un debido proceso cuando tenemos un centro educativo donde hay fenómenos de violencia recurrentes, pero nosotros también tenemos alternativas para restaurar la convivencia sin la necesidad de aplicar un debido proceso o un protocolo de actuación, porque recordemos que ante todo nosotros somos formadores y que la convivencia es un principio inherente a la formación de cualquier ser humano, que es saber vivir en paz. Eso es inherente a cualquier ser humano y es algo que se puede aprender en cualquier clase, desde la clase de ciencias hasta la clase de matemáticas, de estudios sociales, en cualquier clase uno puede aprender cómo vivir en paz con las personas. Entonces, yo también les sugiero que cuando hay situaciones que no necesariamente, o sea, que ustedes puedan ver, mira, sí, podemos resolverlo de manera alternativa, nos podemos tal vez saltar este video proceso que son 35 pasos. Obviamente, cuando son situaciones de índole sexual, de violencia física, ahí no hay quite, ahí sí, ¿verdad? O sea, ahí no se la jueguen. O sea, como les digo, esto que yo les voy a comentar ahorita es cuando son situaciones de debido proceso, situaciones que tal vez no son tan graves, pero no se la jueguen, no apliquen esto cuando son situaciones sexuales o violencia pura, o sea, ahí no. Pero cuando son situaciones que se puedan atender de una manera un poquito más fácil, más consensuada, tenemos dos estrategias muy buenas, ¿verdad? Que por dicha han existido desde hace muchos años. La primera, hablamos de la justicia restaurativa, que es una estrategia con la cual el victimario repara el daño de la víctima. Entonces, bueno, y tal vez los chiquillos, digamos que se agarraron, pero no tal vez de puñetazos, tal vez se medio empujaron y logramos intervenir a tiempo. Un funcionario, por dicha, paró ahí y listo. Los traen en la dirección. Están conmigo o con ustedes como director. Bueno, mandamos a llamar a los papás. Bueno, entonces les decimos a los señores, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Aplicamos el debido proceso o ustedes están dispuestos a reparar el daño? Bueno, sí, hagámoslo. Vamos a un procedimiento de justicia restaurativa. Buenísimo, mejor. Bueno, entonces como justicia restaurativa, como los dos estuvieron con ese empuje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlos los dos a hacer un mural. Vamos a darle pintura y los dos vamos a hacer un mural en el centro educativo para que trabajen juntos, convivan, coexistan, se organicen, se entiendan, se respeten y hasta tal vez se lleguen a querer como amigos y se hagan amigos. Ok, el padre uno está de acuerdo, el padre dos también está de acuerdo. Genial. Hacer esto nos ahorró un debido proceso de más de 35 días y un montón de papeleo. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de aplicar justicia restaurativa, háganlo. Y también, ¿verdad? También hartamente conocido, los RACs, las resoluciones alternativas a conflictos. Lo mismo, si tenemos la oportunidad de aplicar un RAC en una situación, ¿verdad? Conflictiva, hagámoslo. También es una estrategia que existe, que es plausible y que
perfectamente nos puede ahorrar un montón de procesos, un montón de papeleo. Esta clave 5 es para restaurar la convivencia individual, es decir, entre las personas. Ahora bien, vamos a hablar de la clave número 6, que es la última, para fortalecer la convivencia institucional. ¿Qué medidas vamos a hacer para que todos nos llevemos bien en este centro educativo? Para que, bueno, sabemos que hay que demasiada violencia. Bueno, hay que hacer algo. O sea, ya no podemos seguir así. Ya nosotros tenemos que estar tranquilos. Ya no quiero abrir más de dos procesos. Ya estoy harto de abrir tantos protocolos de actuación. Muchos de ustedes han pensado eso. Bueno, obviamente hay que atacar la situación de manera institucional. Dos consejos. Bueno, el primero es este manual. Es lamentable, pero este manual tiene más de 10 años de existir y son muy pocas las personas que lo han leído. Pero desen un tiempo para leerlo, tal vez no todo en su totalidad, pero este manual sí nos va a dar algunas estrategias específicas, o esta guía nos va a dar unas estrategias específicas para lograr fortalecer la convivencia institucional. Entonces, no hay recetas nuevas, no, eso es una receta vieja que el ministerio creó desde hace muchos años y que chiste. Mi recomendación es que la lean y que pueden aplicar algunas de esas estrategias que realmente han sido fundamentadas, han sido validadas y que si ustedes las aplican realmente pueden aplicarse en el centro educativo y les puede dar buenos frutos. Y ya para terminar, de mi parte, estrategias específicas que en mi experiencia he venido aplicando para fortalecer la convivencia institucional y para minimizar estos cuadros de violencia. Puntualmente, primero, giras educativas. Compañeros, compañeras, las giras tienen un poder enorme en los chicos. El hecho que los muchachos puedan salir del centro educativo, conocer otros contextos, otros entornos, es muy importante. Entonces ustedes traten, cada vez que tengan la oportunidad de llevar a los chicos a una gira, háganlo. También que ustedes motiven a los estudiantes, a los profesores a hacerlo. Yo sé que hay mucho resquemor, yo sé que hay muchos miedos por el tema de los protocolos extramuro, por muchas cositas, pero hay que atreverse y hay muchos lugares que salen gratis. Hay muchos parques nacionales que la entrada es gratis para los estudiantes. Hay muchos museos cuya entrada es gratis para los estudiantes. En el año pasado tuve la oportunidad de llevar un grupito pequeño de estudiantes a la Asamblea Legislativa. Esas giras son gratuitas. Entonces también ustedes a las universidades, un tourcito, por ejemplo, a la UCR, es algo que, o a la Universidad Nacional o al Tecnológico, por ejemplo, son tours que a los chicos les va a ayudar bastante y que tal vez les va a permitir compartir mucho. Segundo tip, actividades deportivas. El deporte es la clave en muchos para los estudiantes, más en esas edades que en la niñez y adolescencia estos chicos tienen tanta energía. Entonces, no pierdan a ustedes la oportunidad ocasionalmente de hacer campeonatos según el deporte que más atraiga. No siempre tenemos que empezar en el fútbol, podemos pensar también en campeonatos de voleibol, campeonatos de básquet, campeonatos de ajedrez, campeonatos de juegos tradicionales, saltar a la cuerda, digo, jalar a la cuerda, saltar al saco, bolinchas, o sea, lo que son las actividades deportivas siempre en los estudiantes genera un sentimiento de convivencia muy bueno porque nos enseñan y les enseñan a ellos a competir de manera sana. También las ferias y festivales, hablamos del FEA, hablamos de la feria científica, hablamos del festival de inglés, igual otras ferias que ustedes puedan hacer, otros festivales, que ustedes quieran hacer un día, un festival de cine donde pasen películas que les gustan a los chicos, eso también puede ser muy bueno. Un festival de baile, que ustedes quieran, un festival de karaoke, no sé, que los chicos, vamos a cantar un día, chicos. Eso también son actividades que a los niños les encantan y que también ayudan a propiciar estos espacios de convivencia, concursos y juegos. Otra estrategia muy buena. Mensualmente ustedes pueden organizar un concurso a nivel institucional. No sé, por ejemplo, este mes vamos a premiar a la sección con menos ausentismo y el premio va a ser unas pizzas. No sé, ustedes salen con la junta y tal vez que la junta los patrocine con unas 5 pizzas. Entonces, ustedes premian al grupo que menos ausentismo tenga. Entonces, no solamente ustedes combaten el ausentismo, sino que también ustedes premian, ¿verdad? Al estudiante o al grupo y ellos se organizan, ellos mismos dicen, mira, papitos, Mario, usted que siempre falta clases, venga, ocupamos que ustedes vengan a clases porque queremos ganarnos esas pizzas. O no sé, concursos de otro tipo, bueno, concursos de dibujo o concursos de reciclaje o concursos de una buena acción. No sé, vamos a premiar al estudiante que haga una buena acción en este mes. Entonces, es una posibilidad que ustedes también pueden hacer para mejorar esa convivencia institucional. También
y esto ya ha sido altamente demostrado por el estado de la educación en muchas investigaciones. Infraestructura promotora de la convivencia. La infraestructura, tenemos que crear espacios que promuevan la convivencia. Por ejemplo, aulas que permitan a los estudiantes divertirse sanamente, de manera lúdica, espacios donde tal vez tengamos algunos juegos para los niños, futbolines, mesas de ping-pong, que ustedes tal vez puedan con la junta administrativa comprar algunos pollitos donde ellos puedan sentarse, compartir. Tal vez, si ustedes tienen alguna zona verde, mira, vamos a hacer un mariposario para que los chicos pues se despejen un poquito. O sea, crear infraestructura que realmente el estudiante le promueva, le incentive a estar con nuestros chicos de manera positiva, es una buena alternativa. Y la última, ya para ir terminando, que es algo que se ha venido dando muy en boga, son las redes sociales. Claramente, tal vez para nuestras generaciones, pues es normal que a veces satanicemos las redes sociales. Yo en su momento era bastante escrupuloso con las redes sociales, no me gustaban, pero cada vez me he dado cuenta del poder que tienen las redes sociales. Entonces, es bueno que ustedes propicien el uso de las redes sociales a nivel institucional, porque actualmente el lenguaje de los estudiantes es a través de las redes sociales. Ya ni siquiera es a través de los mensajes de texto, menos a través de cartitas. No, no, ya eso desapareció. Ahora ellos se comunican por redes sociales. Entonces, atrévanse. Pueden crear ustedes una página de Facebook, pueden crearse ustedes un TikTok institucional, eso es algo posible, un Instagram institucional, ¿verdad? Donde se compartan noticias positivas del centro educativo. Entonces, eso también puede calar muchísimo a los estudiantes. Mira, me hice un video bonito, voy a meterlo en el TikTok de la institución, ¿verdad? Aparezco bailando y diciendo un mensaje positivo. Tengan seguridad que ese TikTok, ese mensaje, en una hora va a estar compartido por todos los estudiantes y tal vez pueda calar mucho más que la típica circular o el típico mensaje que queremos dar o el típico rótulo. Entonces también las redes sociales es una alternativa. Eh, ya para ir terminando, unos riesgos importantísimos a nivel de la convivencia, lo que tenemos que evitar, prevenir a la hora de aplicar esto o de no aplicar, qué riesgos podemos tener al momento de que no se pueda aplicar adecuadamente un protocolo o un debido proceso. Primer gran riesgo, desconocimientos de los lineamientos y su aplicación. Ese es el principal riesgo, es que la persona no conozca lo que es un protocolo de actuación o un debido proceso. Eh, el no conocer porque simplemente tal vez soy nuevo o alguien no me ha enseñado, bueno, es una cosa y eso está bien. Ustedes están también para formar a sus profesores, a su equipo, pero el no conocer por negligencia, el no conocer porque me da pereza, porque no quiero leer, ahí sí tenemos un grave problema y como les digo, puede tener repercusiones serias. Entonces, hay un riesgo que ustedes tienen que saber y manejar. El día de mañana, ustedes en algún consejo de profesores, en alguna reunión de personal, hablo para los directores presentes acá, perfectamente pueden hacer algún tipo de prueba, ¿verdad? Algunas consultitas abiertas, a ver qué tanto conocen o desconocen sus docentes sobre lo que son protocolos de actuación y de proceso para que ustedes los midan un poquito y si ustedes ven que hay un desconocimiento serio, pues capaciten y vuelvan a capacitar hasta que ustedes estén seguros de que todo su personal docente y administrativo tiene conocimiento de lo que es un debido proceso y un protocolo de actuación. También otro riesgo es la falta de control y organización en la administración de los debidos procesos y de los protocolos de actuación. Ustedes como directores tienen que organizar a nivel interno cómo se van a manejar los protocolos de actuación y los debidos procesos, quiénes los van a aplicar, dónde se van a archivar, cómo va a ser el seguimiento que ustedes van a aplicar. Es fundamental. También un gran riesgo a nivel de protocolos de actuación es no realizar las referencias establecidas. Cada protocolo de actuación, según la situación, tiene una serie de referencias dirigidas a la Caja Costarricense de Seguro Social, dirigida a la Fiscalía, dirigida a diferentes instancias, dirigida al PANI. El problema es que ustedes aplican un protocolo y no realizan esas referencias, igualmente ustedes están cometiendo una negligencia. Entonces es muy importante que ustedes ante todo y siempre realicen esas referencias que nos dicen los protocolos. A nivel del debido proceso, otro riesgo es no atender los plazos.
porque un debido proceso que no se atienda en los plazos correspondientes también puede tener ese riesgo de que se nos caiga abajo el debido proceso y que al final la falta que cometió el estudiante quede en nada. Y el peor de los riesgos que ustedes pueden tener en lo que es la aplicación, o bueno, en lo que es la no aplicación de protocolos y de proceso, digamos, el peor de los riesgos es revictimizar a la víctima. Es decir, que una persona que de por sí ya está siendo víctima de una situación que lo está vulnerando, lo está atormentando, lo está agrediendo, termine siendo revictimizada porque no se aplicó la acción correctiva correcta, y ahí vamos al debido proceso, o se trivializó la situación, es decir, no se aplicó el protocolo de actuación correspondiente. Y sabemos que esa revictimización de la víctima ya tiene nombre y apellido en el marco legal costarricense, que es la famosa ley 99. Así que hay que cuidarse mucho de no incurrir en esos riesgos, para que tanto protocolo como debido proceso se apliquen de la manera más adecuada. Y ya para terminar, recuerden que la convivencia escolar es un gran árbol. Cada acción que ustedes realicen por la convivencia escolar es una pequeña raíz que va a germinar en enormes frutos para su centro educativo. Así que toda buena acción que ustedes pueden hacer por la convivencia de su centro educativo va a permitir no solamente minimizar las situaciones de violencia escolar, sino minimizar los protocolos de actuación y los debidos procesos que ustedes tengan que aplicar. Así que trabajemos en la prevención. eh, Cada acción positiva que ustedes puedan dirigir, organizar desde el centro educativo, realícenlo. Recuerden que las buenas acciones, la convivencia escolar, no es un gasto, sino que es una inversión. Eso sería mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Sí hay unos comentarios que creo que sería bueno como rescatarlos. Bueno, por ahí nos preguntaban, o sea, que dónde se indicaba que la reiteración de faltas muy leves se convierten en leves. Esto Eso pregunta, viene, perdona, eso viene en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. sí, alguien indicó que era el 137, inciso G. Ajá, sí, por ahí viene, sí. Ok, luego dice, quiero hacer una consulta si los padres ante una situación están de acuerdo con estas alternativas, pero el director insiste en terminar el debido proceso, ¿qué se puede hacer? Lo que se tiene que hacer es lo que establezca la jefatura. Puede ser que los padres digan, no, no apliquemos el debido proceso, eh, resolvámoslo todo de manera alternativa, apliquemos justicia restaurativa, apliquemos un RAC, una resolución alternativa de conflicto, pero si el director dice, no, no me la quiero jugar porque es una situación grave, apliquemos igual el debido proceso, se aplica, porque es el jefe, ¿verdad? Ahí no hay quite. Ok, y María Jiménez nos dice, definitivamente el arte y el deporte son la llave de la prevención de las situaciones de violencia. Muchas gracias por este espacio muy provechoso. Luego tenemos agradecimientos de todo, bueno, de las personas participantes. Y agradecer entonces la participación de Roberto en este taller que ha sido muy bien recibido por las personas participantes. Les recordamos que va a haber un segundo taller, ¿correcto? Este segundo taller sería, ¿cuál es el tema, Roberto? Es a nivel de juntas administrativas, un poquito más, ya eso es más, es un poquito más, un poquito más grueso, ¿verdad? Vamos a hablar de juntas, el tema de la contratación administrativa, licitaciones, tanto en su momento para publicar como en su momento para contratar. Y lo vamos a hacer también, con todo lo que viene esa reforma del SICOP, que ahora todos a futuro, ¿verdad? Ya de manera casi que inmediata, los proveedores tienen que estar incluidos en esta plataforma. Así que si a ustedes les interesa el tema de las juntas administrativas, les interesa todo lo que es la ley de contratación y les interesa lo que es el tema de proveedores, carteles, entonces ese es el taller que les puede servir.
Entonces, sí, y las personas que participen en los dos talleres, pues entonces las que se inscriban de primero, una vez que lo anunciemos, pues también tendrán una regalía de parte de la carrera de Administración Educativa. Y para Pucha, bueno. terminar, agradecemos a Gerardo Gómez, asistente de la carrera, que nos ha acompañado el día de hoy también, dándonos el soporte, por aquello que se nos fuera el internet a alguno, entonces tenemos ahí el backup. Así que, bueno, les recuerdo que si quieren recibir la presentación, llenen la evaluación, el enlace se los acabo de colocar en el chat. Y nos veríamos entonces nuevamente muy pronto. Muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche. Chao, mucho gusto. Se cuidan todos. Bendiciones. Chao.